La educación para mí es como la mejor forma en que yo puedo dejar huella y puedo hacer un cambio en mi país y en el mundo. Adaptarse a algo nuevo requiere de que alguien tenga paciencia y cariño para ayudarte a dar ese paso, ese primer paso. Y no cualquiera lo tiene, y creo que nosotros como mujeres tenemos esa habilidad. Que los jóvenes sepan de que la inteligencia artificial está para potenciar sus habilidades, pero no para reemplazarlos ni tampoco para aprovecharse de estas herramientas para no cumplir. Bienvenidos a otro episodio de Voces FGK. Hay personas que no ven la innovación como moda, sino como una responsabilidad, y que esta responsabilidad también conlleva transmitirla a otros. El día de ahora platicaremos con Angélica Rocha, quien es directora general de Innovación y Tecnologías para el Aprendizaje en la Universidad del Valle de Guatemala. Bienvenida, Angélica. Muchas gracias. Qué alegre estar aquí con ustedes y compartir. Gracias. Quisiéramos aprovechar a que nos cuentes un poco más de ti para que nuestra audiencia te conozca. Pues, como bien dices, me apasiona la innovación, especialmente en el área de educación. Me considero una mujer muy polifacética, también alguien que es feliz aprendiendo cosas nuevas, y creo que eso fue lo que me llevó a estudiar una ingeniería en tecnología, porque siempre me gusta estar constantemente aprendiendo e innovando. Soy hermana mayor y también esposa felizmente casada. Y la verdad es de que siento que la educación para mí es como la mejor forma en que yo puedo dejar huella y puedo hacer un cambio en mi país y en el mundo. Entonces, pues encontré afortunadamente el lugar en donde soy feliz trabajando y mejorando la sociedad. Sí, definitivamente encontrar un lugar donde uno es feliz, no se siente como trabajo, ¿verdad? Cada Exacto. día. Quisiera que nos cuentes de la Universidad del Valle, porque creo que es pionera en muchísimas de las acciones que está tomando y vale la pena compartir. Sí, por supuesto. Creo que para mí la Universidad del Valle, o UVG, primero es mi alma mater y me siento muy agradecida porque fue llegando ahí en donde pude descubrir muchas cosas que antes desconocía. Yo siempre sabía que quería estudiar una ingeniería, pero no sabía en qué. Y VG fue el lugar en donde encontré que la tecnología, especialmente en el área de software y programación, era algo que me gustaba y era algo donde yo podía como combinar muchos de mis intereses con la tecnología. Y creo que ese es el espíritu de la del Valle, en donde recibe a cualquier joven con ganas de aprender, cualquier joven con ganas de hacer cambios. Tenemos una formación integral. Que eso también es un dato muy curioso, que a mí me gusta mucho la música, me gusta mucho cantar. Es más, ahí conocí a mi esposo en el coro de la universidad. Y entonces esa formación integral de VG hizo que conociera más sobre los diferentes talentos que yo podía poner como al servicio de la sociedad. Valoramos mucho la calidad académica porque sabemos de que una buena educación también es una educación exigente. Y creo que ahora tal vez estamos perdiendo un poquito eso de exigirle a nuestros jóvenes, y yo creo que es importante siempre pues, que ellos tengan estos retos, ¿verdad? Que siempre se quieran superar. Entonces, VG está cumpliendo 60 años. Wow. Y me siento muy afortunada de ser parte de esos 60 años, primero como estudiante, después como docente y ahora como directora general. Creo que nuestro fuerte siempre ha sido la ciencia y la tecnología. Y pues lo vemos como uno de los pilares, ¿verdad? La investigación, la ciencia y la tecnología. Y pues también hemos tenido la fortuna de tener jóvenes también de la fundación y ya se graduaron. Y la verdad es que para nosotros creo que lo más importante es que estamos transformando vidas. Sí, que a través de la educación transformamos vidas y pueden ser después personas que puedan hacer cambios en su entorno. Justo lo que mencionabas de estas nuevas generaciones, ¿cómo ves o cómo crees que podríamos compaginar tal vez mejor el uso de la tecnología, pero también todo este tema de responsabilidad en cuanto a criterio y una ética de trabajo? Porque eso es uno de los retos, ¿verdad?, a los que todos nos enfrentamos. Sí, justamente hoy estábamos hablando en el Congreso que más allá de un alfabetismo en tecnología o alfabetismo digital, que es solo usar herramientas,
se requiere también ese componente de ciudadanía, pero también de fluidez, en donde uso la tecnología, pero para un propósito, ¿verdad? Para algo más allá de solo usarla porque sí, porque es moda, porque es tendencia, sino que usarla con criterio. Y vemos muchos jóvenes hoy en día que usan la tecnología muchas veces sin pensar en las consecuencias, ¿verdad? Lo vimos unos años atrás cuando empezaron las redes sociales y ahora con tanto cambio con la inteligencia artificial, creo que esa ciudadanía digital cada vez es más importante. No solo que usen la tecnología, sino que justamente cómo la tecnología impacta sus vidas y tienen que mezclar esta parte ética y responsable, ¿verdad? Entonces sí, totalmente de acuerdo. ¿Y cómo vieras el rol o qué acciones piensas que todas las entidades educativas podrían tomar y o las familias? Porque creo que es un ecosistema, ¿verdad? Que tenemos que ponernos todos de acuerdo. Sí, yo admito que el rol de la familia es muy importante y algo que me preocupa aquí hablando una millennial, ¿verdad? Es que nosotros los padres millennials a veces creo que no estamos dando como un buen ejemplo de balance en la casa y en el trabajo. Entonces creo que las instituciones educativas a veces nos vemos como un poco más presionadas, ¿verdad? Porque tenemos que cumplir ese doble rol en donde vemos que a veces el ejemplo en casa no necesariamente es el óptimo para el uso de tecnologías, pero sí definitivamente creo que al lado del uso de herramientas sí debería de haber casi que un programa en donde los jóvenes también entiendan de que debe de haber ese balance en el uso de tecnología, que la tecnología a veces nos pone algunas trampas, ¿verdad? En donde por la inmadurez, digamos que caemos en ellas, y estoy hablando no solo jóvenes, sino también adultos, en donde pues nos vemos absorbidos por este mundo tecnológico y tenemos que aprender a vivir con balance, ¿verdad? No, totalmente. Y en la Universidad del Valle, por ejemplo, ¿cómo lo hacen desde tu área, ¿verdad? ¿Cómo impactas o qué lineamientos tienen? ¿Cómo fortalecen estas partes? Justo en el tema de inteligencia artificial, todo el año pasado trabajamos mucho en tener como guías y un marco de uso ético y responsable en el uso de inteligencia artificial. Actualizamos muchísimo nuestras políticas, sobre todo porque pues, queremos vivir esa integridad académica, ¿verdad? De que los jóvenes sepan de que la inteligencia artificial está para potenciar sus habilidades, pero no para reemplazarlos, ni tampoco para aprovecharse de estas herramientas para no cumplir adecuadamente sus responsabilidades como estudiantes, ¿verdad? Es muy fácil tomar ese camino de uso de la inteligencia artificial para hacer más rápido las tareas o para poder responder los exámenes. Realmente son ellos mismos los que se están perjudicando. Entonces, sí se ha hecho una labor muy fuerte de concientización en la universidad. Hemos publicado estas guías, varios talleres. Y justo ahorita me encuentro en un proyecto en donde estamos redefiniendo estas competencias genéricas que queremos desarrollar en nuestros chicos, y la competencia de fluidez digital que incluye inteligencia artificial. Estamos viendo cómo intencionalmente incorporamos la parte ética, porque a veces digamos que nos concentramos justamente en lo técnico, pero no en lo ético. Pero si no lo diseñamos intencionalmente dentro de los programas de estudios, nunca lo vamos a abordar, y esa es una discusión que estamos teniendo ahora. No, qué rico, porque es uno de los temas que nunca nos puede reemplazar la inteligencia artificial si tenemos el criterio, ¿verdad? Sí. Y aprovechamos estas herramientas. ¿Y cómo le dirías a otros docentes? Porque a veces hay instituciones que todavía están reacias a abrazar realmente la inteligencia artificial. ¿Cómo podrían tal vez iniciar a incorporarla ya como parte de la clase normal o de la actividad normal? Porque los jóvenes la usan, sí o sí. Sí, yo creo que el miedo y el bloquear algo es muy natural al principio, porque obviamente cualquier cosa que yo desconozco, lo más fácil es simplemente decir no, aquí no. Pero no es sostenible, porque el mundo sigue avanzando. Entonces, con esas instituciones que tal vez al principio, pues tal vez sintieron como ese rechazo, yo les diría de que más
vale empezar a subirse a ese barco, porque si no va a llegar un momento en donde la educación va a dejar de ser pertinente al mundo que nuestros chicos están enfrentando. Y nosotros, de alguna forma, como instituciones educativas, tenemos que modelar el buen uso. Entonces, hay esa responsabilidad de que tenemos que modelar cómo se tienen que usar estas tecnologías. Y si simplemente las cierro o las dejo a un lado, no van a tener ellos el ejemplo de cómo hacerlo. Yo sé que es difícil a veces como docente tener mucha carga ya de por sí, lo que uno hace en el salón de clases previo o después, y aparte tengo que estarme actualizando constantemente, pero es el mundo en que vivimos y ese es el compromiso que nos debemos, ¿verdad? Nuestros jóvenes. Yo les diría de que, aunque sea lento, pero seguro, que vayan poco a poco y conforme uno va conociendo, ¿verdad? Este monstruo o este alienígena de la inteligencia artificial, uno va encontrando sus bondades, pero también va encontrando esos como retos y peligros, pero uno puede anticiparse a ellos y poder mostrarles a los jóvenes cómo lidiar con estas tecnologías. No, definitivo. Y a ti personalmente, ¿qué te entusiasma de todo esto que se está viviendo? Porque estás en un lugar privilegiado o sea, tenés a cargo y estás viendo todo el tema de tecnologías para el aprendizaje y estás en una universidad que es muy atrevida y tenés todo este mar de oportunidades con todo lo que está sucediendo en tecnología. Voy a ser muy sincera, para mí es como un sueño. La verdad es de que no hay momento aburrido en mi trabajo y me ha tocado experimentar con muchas tecnologías. Yo sé que es un privilegio porque no todas las instituciones educativas lo tienen y me siento muy afortunada. Pero hay una parte de mí, como esa parte muy curiosa y la parte que me engancho mucho cuando encuentro algo así como un juguete nuevo. Y aparte me dan el recurso para hacerlo, en donde me siento muy afortunada de estar en donde estoy. Me emociona, pero al mismo tiempo comprendo que estos cambios o estas transformaciones uno no puede ir solo, tiene que ir acompañado. Y lo que admiro es cómo en comunidad tú puedes como inspirar a otros y juntos podemos lograr más. Entonces, también al ver cómo colegas hacen cosas tan increíbles, porque pues yo lo veo desde un punto de vista de ingeniería, pero cuando miro a un antropólogo, a un músico o a un biólogo usar la tecnología de formas en que yo nunca me hubiera imaginado, es una riqueza tan grande que para mí eso es lo que más me motiva. O sea, todas las mañanas es cómo están usando estas herramientas mis colegas y los estudiantes, que también me admiro a veces del ingenio que tienen, es sumamente enriquecedor. Y a ti particularmente, ¿cuáles tecnologías te gustan más o cuáles estás usando más? Bueno, obviamente todas las de IA generativa. Yo tengo un lado muy creativo. De verdad me gusta mucho el arte, la música. Y cuando puedo explorar cosas en donde se mezcla la creatividad con la inteligencia artificial, yo soy feliz. Hoy les decía, Canva para mí es un juguete nuevo. Y Canva, su filosofía es la democratización del diseño. Yo no estudié diseño gráfico ni tampoco diseño audiovisual, pero tener herramientas en donde me permiten hacer cosas sumamente creativas me emociona muchísimo. Entonces he estado explorando, yo sé que Canva es una herramienta muy conocida, pero para mí es como me emociona poder hacer cosas de diseño muy rápido y con mis ideas un poco locas. Debo admitir que también he jugado mucho con Suno, que es una herramienta para generar música. Yo siempre soñé con cantar y componer música. Mi esposo sí es músico, es licenciado en música y él sí es profesional, pero para alguien aficionado también es muy interesante cómo pues ahora la inteligencia artificial puede crear música o con canciones, con ideas que uno tenga. En fin, yo creo que para mí ha sido como encontrar herramientas donde puedo mezclar este lado como creativo también con el lado como técnico-científico. Sí, es que ahora hay para todo y para todos los gustos. Sí, totalmente. Angélica, y liderando un área tecnológico, siendo ingeniera, ¿qué retos culturales también has tenido que enfrentar? Creo que siempre es un reto un poco, bueno, mis inicios siendo la primera mujer ingeniera de mi familia, creo que fue interesante
Recuerdo que mis dos papás eran abogados y cuando les dije que quería estudiar ingeniería, me dijeron, bueno, y después cuando les dije ingeniería en ciencias de la computación, no tenían ni idea qué significaba eso. Ha sido un proceso muy, muy interesante, ¿verdad? Ir abriendo espacios. Todavía mi carrera sigue siendo una carrera donde no hay muchas mujeres, pero también eso me inspira mucho a trabajar más en lo que es educación superior y en abrir espacios para mujeres que quieren estudiar ingeniería. Y en el campo de tecnología educativa, siento que como mujer también es muy interesante porque las mujeres tenemos un modo muy particular de abordar o convencer a los demás a un cambio. A veces siento que nosotras tenemos como, no sé, como este instinto femenino de poder como buscar espacios en donde las personas se sientan muy cómodas con cambiar porque uno los hace sentir como bienvenidos. Uh-huh. A veces adaptarse a algo nuevo requiere de que alguien tenga paciencia y cariño para ayudarte a dar ese paso, ese primer paso. Uh-huh. Y no cualquiera lo tiene y creo que nosotros como mujeres tenemos esa habilidad. Mira, interesante, de verdad que es otra perspectiva. Y quisiera pedirte si tenés algún mensaje para jóvenes, pero más que todo para niñas, porque a veces el enfrentar o ser la primera de una familia, de una comunidad, de un grupo de amigos que quiere estudiar tal vez algo que no todo el mundo quiere estudiar o es desconocido, ¿qué le dirías? Yo creo que hasta que uno no se reta a uno mismo, obviamente yo recuerdo pues que me sentí un poco con desventaja al principio en la carrera que estaba estudiando porque pues no había estudiado un bachillerato en computación y me sentía un poco atrás, pero al mismo tiempo si uno se tiene paciencia con uno mismo, no tener miedo a aprender cosas nuevas, retarse y ser paciente con uno mismo de que si sos constante, eventualmente vas a lograr alcanzar lo que buscas. Y lo otro, pedir ayuda, saber encontrar a personas también buenas en tu camino y poder pedir ayuda y decir, me gustaría aprender esto, ser mejor en esto, ¿cómo puedo hacerlo? Porque a veces siento que lo único que hacemos es como encerrarnos en nosotros mismos y lo digo como alguien que es algo introvertida. O sea, para mí esto es una nueva experiencia. Que cuando uno es un poco introvertido, como que cuesta un poco más acercarse a otros uh-huh. para pedir ayuda. Y a veces siento que las mujeres somos un poco más introvertidas también. Entonces, no tener como esa barrera, ¿verdad? Ser paciente, ser constante y pedir ayuda con las personas buenas que te aparecen en el camino. Ok. Y una última petición. Quisiera que le dieras un mensaje a la Angélica de 20 años, con lo que sabes hoy. Uy, que a veces los planes no son lo que tú piensas que va a ser. La vida da muchas vueltas, pero si tú sigues avanzando, vas a llegar a un lugar en donde vas a poder combinar muchas cosas que te gustan. Y lo digo porque fui una niña, como decía, muy polifacética, hay muchas cosas que me interesan. Por un momento quería ser como cantante o músico, arquitectura. La verdad es que a veces no sabía ni qué quería hacer. Pero le diría a la Angélica de hace 20 años de que va a haber un momento en donde vas a encontrar un lugar donde vas a poder combinar todos esos intereses. Solo sigue avanzando y confía en el camino que se te va poniendo y que todo tiene un tiempo. Que no comas ansias, porque a veces como siento que cuando uno es joven ya quisiera que todo pasara y no hay que comer ansias. Va a llegar el momento en donde van a ir llegando las cosas que tú sueñas. Sí, definitivamente los puntos sí se conectan y es el camino que te ha llevado a estar donde estás ahora. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, Angélica. Gracias. Gracias a ustedes.